Esta persona es el hermano Ismael Carvajal. Bienvenido, mi hermano Ismael Carvajal. Y el estrado está listo. El estrado Amén. virtual, claro. Adelante. Gracias, hermano Antonio. Dios me le bendiga. Me alegra escucharlo. Me alegra saludarles a todos. Que la bendición de Dios nos acompañe en esta tarde aquí en el otro lado del continente y allí en Europa. Esperamos que puedan gozar de una noche de bendición para gloria y honra de nuestras almas. Que podamos de una manera especial en esta hora disfrutar de este momento de adoración, porque estudiar la palabra de Dios también es adorarle. Recuerden que el Señor está buscando verdaderos adoradores, no solo los que le adoran en espíritu, como lo ha hecho nuestro hermano Díaz, sino también que le adoren en verdad, que la palabra de Dios sea resaltada como el estandarte de nuestra vida. Podamos inclinar el rostro, vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios para iniciar nuestro cuarto tema de esta serie, la urgente necesidad de un reavivamiento y una reforma. Hoy con el tema titulado ¿Cómo podemos abandonar para siempre el pecado? Así que, hermanos, no se pierdan ni un detalle de lo que en esta noche Dios nos va a hablar a través del Espíritu Santo, porque de esto depende la victoria sobre el pecado en nuestras vidas. Y de eso depende también la vida eterna en Cristo Jesús. Vamos a orar. Inclinemos el rostro, los que se puedan arrodillar, yo lo voy a hacer. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre misericordioso, aquí estamos. Nos acercamos al trono de tu gracia con humildad porque queremos ser enseñados por ti y no por un pensamiento humano ni una teoría humana como el diablo ha querido intentar engañarnos. Ayúdanos para cada día creer a tu palabra y saber que en tu palabra podemos encontrar que el pecado puede ser abandonado para siempre de nuestras almas, para que ya no estemos en condenación, sino estemos en vida eterna en Cristo Jesús. Que en esta hora tú nos hables, palabra del cielo, y que yo simplemente sea un instrumento en tus manos, que este ser humano desaparezca para mis hermanos y que podamos en esta hora escuchar tu voz que nos habla a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Utilízame, pues en el nombre poderoso de Jesús te lo suplico y te lo pido. En estas 5 condiciones especiales para que haya un verdadero reavivamiento. Y hoy esta quinta condición se mezcla con la reforma. Recuerdan que leíamos un párrafo allí en el libro de Eventos de los Últimos Días que finalmente la reforma y el reavivamiento son 2 cosas diferentes, pero que finalmente ambas se mezclan con el objetivo de preparar al ser humano para el refrigerio de la lluvia tardía. Ese refrigerio que tanto esperamos y que será el poder del Espíritu Santo en abundancia derramado sobre su pueblo para finalmente terminar su obra en esta tierra. Mientras no vivamos esta experiencia, seremos dejados a un lado de la obra final que está por llegar. Por eso es de urgente necesidad y por eso esta serie se titula La urgente necesidad. Es la más urgente necesidad de todas las necesidades. Y veíamos que la primordial o la primera de las condiciones es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios no puede haber un conocimiento del Dios Altísimo. No puede haber una revelación de su carácter. No puede haber una revelación de su amor. Es en la palabra de Dios donde encontramos el fundamento de nuestra fe. Por eso dice allí en Romanos 10:17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo cuando oímos un día la palabra, fuimos tocados por el Espíritu de verdad, porque es el Espíritu Santo quien utiliza la palabra escrita para llegar a la conciencia del ser humano
y hacerlo convencer de su condición terrible delante de Dios. Antes de conocer la palabra, desconocíamos que estábamos perdidos, sin esperanza. Creíamos que todo andaba bien. Creíamos que nuestra vida era una vida alegre y feliz porque gozábamos del mundo y de sus deleites, y más sin embargo nuestro corazón se encontraba vacío, porque separado de Cristo nada somos y nada podemos hacer. Pero cuando un día el Espíritu Santo nos habló a través de la palabra, pudimos darnos cuenta de nuestra gran y terrible necesidad. Estábamos condenados por causa del pecado, por causa de la transgresión y de la violación a la ley de Dios. Esto trae condenación a aquel que la transgrede. Pero también vemos a través de la palabra la revelación más extraordinaria del amor de Dios, que el Señor no nos abandonó en nuestra terrible condición de pecadores. Cristo se hizo como uno de nosotros. Cristo nació en este mundo y vino a vencer donde el hombre fue derrotado. Vino a vencer el pecado en la carne para darnos la victoria y para también darnos el perdón, el cual nadie puede recibir sino solamente a través de Cristo, nuestro Salvador y Redentor. Por eso, si aquí hay alguien que todavía no le ha entregado su vida, su corazón a Cristo, ¿qué está esperando? Él es nuestra única esperanza y la palabra así lo certifica. Solo necesitas reconocer que Cristo es tu Salvador. Necesitas reconocer tu condición delante de Dios e ir a Él, humillarte, reconocer tu necesidad delante de Cristo. Esta es la segunda condición. Luego de que Cristo nos revela lo que somos, no queda más que reconocer nuestro pecado y humillarnos delante de su presencia en la tercera condición, que viene como resultado de recibir la gracia, la misericordia inmerecida, de ver a un cordero inmolado en la cruz, de ver un sacrificio expiatorio dado por amor a este mundo. Porque San Juan 3:16 dice que de tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese amor y el ver la enormidad de nuestro pecado produce en nosotros un verdadero arrepentimiento, el aborrecer el pecado, el confesar finalmente ese pecado. En la cuarta condición del verdadero reavivamiento es la confesión del mismo pecado. Al ver nuestro pecado, al arrepentirnos y aborrecer ese pecado, necesitamos sacarlo de nuestra vida y solo lo podemos hacer por medio de la fe en los méritos de Cristo Jesús. A través de la confesión transferimos nuestros pecados al trono de la gracia. A través de la confesión, Cristo toma nuestros pecados y los mezcla con los méritos de su sangre para que sean perdonados por la sangre del Cordero. Si usted y yo no confesamos el pecado, Cristo nunca lo podrá perdonar. Solo los pecados que sean transferidos al santuario celestial por medio de la confesión, de resultado de un verdadero arrepentimiento, un verdadero reconocimiento del pecado, serán tomados por Cristo y mezclados por su propia sangre para ser perdonados delante de la presencia del Padre. Pero ahora viene un quinto elemento que es sumamente importante. Mis amados, hasta aquí todo anda bien, pero no podrá haber un verdadero reavivamiento si luego de confesar nuestros pecados no los abandonamos, no los dejamos a un lado, no volteamos la página y damos un giro de 360 grados. Si esto no ocurre, vea lo que dice en el libro de Proverbios, que fue nuestro texto que leíamos y que queremos repetir en esta hora. Vea lo que dice en el libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará,
mas el que los confiesa, y no solamente debe confesarlos, de nada sirve confesar un pecado si no lo voy a abandonar. Escucha muy bien esto. Si usted confiesa un pecado, es porque lo piensa abandonar. Si no lo piensa abandonar, necesita humillarse y entregarle su corazón a Cristo para que Él le enseñe a aborrecer ese pecado. Porque si no aborrecemos esos pecados, que sabemos que son pecado, esos hábitos, esos deseos, esos pensamientos, si no los abandonamos, significa que no hay un verdadero arrepentimiento. Y mi hermano, quiero ser sincero contigo. De nada te servirá orar al Señor y pedirle perdón y confesar tu pecado si finalmente no lo vas a abandonar. Esa oración no es aceptada por Dios. ¿Cuántos pecados hemos pedido perdón que todavía están vigentes en el cielo? ¿Y saben por qué están vigentes? No porque no los hayamos confesado, no porque no hayamos dicho, Señor, perdóname, sino porque no han sido abandonados. El abandonar el pecado es la evidencia de que realmente me he arrepentido y aborrezco ese mal en mi vida. Ahí lo dice, queridos, el que los confiesa y se aparta, dos condiciones seguidas, el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice al final? Alcanzará misericordia. Si los confiesa y no se aparta, no alcanzaremos misericordia. Así que más claro no puede estar, mis amados. Ahora vea otro texto contundente que reafirma lo que allí escribe el sabio Salomón ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Vea lo que dice allí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice así el Señor. San Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, ¿quién? Cristo. Él es fiel y es justo porque lo ha prometido. Perdonar nuestros pecados. Pero ahora les hago una pregunta. ¿Ahí termina el texto? No, ahí no termina el texto. O sea que el Señor no solamente quiere perdonar tu pecado y mi pecado, quiere hacer algo más. ¿Y saben por qué? Porque si no se abandona el pecado para siempre, ese pecado que confesamos y que reconocemos, esos pecados que sabemos que están ahí en nuestra vida, si no los confesamos y los abandonamos, hermano querido, déjame decirte en el amor del Señor, de nada servirá el sacrificio y la sangre de Jesús en favor tuyo, porque el pecado hace que tú y yo permanezcamos en muerte. Así que el pecado no será perdonado a menos que finalmente el Señor lo erradique completamente de nuestra vida. En otras palabras, esta quinta condición es la que consuma el reavivamiento. Si esta quinta condición, luego de que venimos en ese proceso, no se da, hermano, no habrá un reavivamiento y lo demás se habrá perdido. Por eso vemos en el diario caminar de la vida cristiana personas que han ido a Jesús, que reconocen el pecado, que saben que son pecadores, que se arrepienten y cambian por un tiempo, que confiesan su pecado, pero que llegan un momento en que finalmente no abandonan el pecado, vuelven otra vez a lo mismo. Vuelven otra vez al lodo cenagoso, porque no han realmente experimentado un verdadero arrepentimiento, una verdadera humillación, no han experimentado el aborrecimiento por el pecado. ¿Y saben por qué? Porque no a Cristo. El mayor problema del ser humano para que no quiera abandonar el pecado radica en el corazón, mis hermanos. Esto no es de reformas externas.
Por eso la verdadera reforma no proviene sino solo de un verdadero reavivamiento. Si usted se reforma externamente, pero no se reaviva internamente, pronto volverá a la misma condición de antes. Porque el problema verdadero radica en el corazón. De allí es donde debe de haber un reavivamiento, pasar de la muerte a la vida. Y no llegaremos a ese estado si permanecemos en el pecado. Y permanecer en el pecado es no abandonar el pecado, aunque lo confiese, aunque lo reconozca, aunque entre comillas me haya arrepentido. Si no lo abandono, no habrá vida nueva. ¿Y saben por qué? Porque ya leíamos, mis amados, ¿recuerdan el texto que leíamos allí en el libro de San Juan, capítulo, allí en el mismo libro de Primera de Juan 3? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, versículo 14, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y de qué pecado está hablando? Del pecado de el no perdonar, el pecado de guardar resentimiento. Solo ese pecado nos puede hacer permanecer en muerte. Ahora, ¿cuántos pecados tenemos por allí acumulados? ¿Cuántos malos hábitos que sabemos que son pecado delante de Dios y no hemos querido cambiar? Aunque cada día decimos, Señor, ayúdame, perdóname porque soy un mentiroso, pero seguimos practicando la mentira. ¿Cuándo la vamos a vencer? El día que la venzamos seremos realmente perdonados por Cristo Jesús en el cielo. De lo contrario, ese pecado aparecerá escrito en el libro de la muerte, en el libro donde están consignadas todas nuestras iniquidades, sin el perdón. Porque dice en el libro, léanse el libro, allí en el libro del capítulo, el juicio investigador del conflicto de los siglos, dice, todo pecado que haya sido confesado y no haya sido abandonado, aparece en los registros el no perdonado. No aparece como perdonado a menos que lo lleguemos a abandonar para siempre. Y eso es lo que Dios quiere hacer y ratifica terminando el versículo 9 de Primera de Juan 1. Vean cómo termina Primera de Juan 1:9. Cristo no solamente quiere perdonar tu pecado, hermano. Hermana querida, querido amigo, querida amiga que me escuchas. Dice la palabra que Cristo también quiere limpiarnos de toda maldad. ¿Y qué significa limpiarnos? Hermano, que no quede escoria de pecado en tu vida y en mi vida. Que seamos sanados, limpiados, barrido, que el pecado sea barrido de nuestra vida. Y eso lo hace la palabra de Dios al mostrarnos. La palabra de Dios nos va purificando, nos va renovando, va cortando el pecado de nuestra vida. Nos da el poder para vencer el Espíritu Santo, porque Él nos guía a Cristo, quien es el único que nos puede dar fortaleza. Por eso Filipenses 4:13 dice, todo lo podemos en Cristo porque Él nos fortalece. Vea lo que dice en el libro, vamos al libro de Hebreos capítulo 4. Vamos a ir allí a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vean la función. Por eso, hermano, no podemos separarnos de la palabra de nuestro Dios. En ella encontramos la respuesta de Dios para el problema del pecado. Ella es la que nos muestra no solamente nuestra condición, sino la que nos da la solución para el problema del pecado. Ella nos revela el único modelo a seguir, que es Cristo Jesús. Quizás hemos cometido errores, sí. Hemos fallado ante Dios. Hemos hecho las cosas mal. Pero vea lo que hace la palabra, queridos. Aquel que la estudia con un corazón sincero, quien la escucha, quien la recibe de Dios, vea lo que hace. Dice el versículo 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Quiere usted abandonar realmente el pecado en su vida para siempre? Pues reciba la palabra de Dios como una espada de doble filo. Ella quiere penetrar a tu vida, a tu corazón.
Ahí es donde radica el problema mayor, en el corazón, mis amados. El corazón es la fuente de la maldad. Y allí es donde Dios quiere hacer la operación con la espada de doble filo. Ella debe penetrar para dar vida, porque dice la palabra de Dios es vida y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, penetra hasta partir el alma. Cualquier cadena, cualquier atadura que el pecado esté ligada, la palabra la rebana, porque cuando usted estudia la palabra finalmente termina por estudiarlo a usted. Cuando usted lee en la palabra de Dios que dice que debemos dejar a un lado el aborrecimiento, la rencilla, que debemos amarnos los unos a los otros, y entonces la palabra te señala a ti que eres un resentido, que eres quizás como esa persona que nombraba a nuestro hermano que no quería perdonar. Pero la palabra de Dios nos manda a amarnos y a perdonarnos unos a otros. Así que ella nos enseña, porque ese es el ejemplo que Jesús nos da. Jesús vivió esa vida para que usted y yo podamos vivirla en la misma carne que Él la vivió y podamos ser vencedores así como Él venció. Delante de la presencia de Cristo no hay excusa para el pecado, porque Él venció todo pecado, para mostrarnos que sí es posible abandonar el pecado. Aún cuando hayamos sido pecadores, es posible vencerlo, porque Cristo dominó y venció la naturaleza pecaminosa con la cual nació. Y por eso dice allí que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Dónde empieza la palabra a trabajar, hermanos? ¿Dónde está el problema? En el corazón, en la mente. Allí es donde se origina el pecado. Allí es donde primero debemos empezar a trabajar y permitirle al Espíritu Santo que obre en nuestra mente, porque de allí es donde se conciben los pecados, donde se origina el pecado. Eva no pecó tan solo cuando comió del fruto prohibido. Eva ya había pecado al ceder su voluntad a la voluntad de Satanás. Al creer la palabra del diablo en su mente, ya había transgredido el mandato de Dios. El comer del fruto fue la consecuencia de ese pecado, porque el pecado se concibe en la mente. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Si alguno mira a una mujer para codiciarla, sin tocarla, dice, ya adulteró, ya cometió este pecado. ¿En dónde? En su mente, porque el pecado se concibe en la mente. Por eso, mis amados, si usted y yo queremos ser victoriosos y abandonar el pecado, tenemos que trabajar nuestra mente. Y saben, mis hermanos, el diablo es tan astuto que él sabe llenar nuestra mente de los deseos carnales. Él mete mundanalidad, mete pornografía, mete deseos malos, coloca vallas, coloca imágenes para pervertir nuestra mente y sacar la palabra de Dios de allí, para que de allí se conciban y se aglomeren todos esos deseos que nos llevan a ser esclavos de la carne. Por eso la palabra de Dios debe llenar la mente de aquel que desea ser un vencedor. Si no llenamos cada día nuestra mente y la vaciamos de toda esa basura que el diablo quiere meter, nunca seremos vencedores. Nunca seremos vencedores, mis amados. ¿Por qué? Dice el versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están como. Dios sabe lo que hay en tu mente y en tu corazón, lo que hay en lo más escondido de tu ser. Sí, mis amados, a Dios no lo podemos engañar. Todo está abierto, dice, ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas.
Quizás nosotros podemos cambiar la fachada exterior y parecer muy bonitos y muy santos, pero Dios, que conoce nuestra mente, nuestro corazón, sabe cuán limpios o cuán podridos y sucios estamos por dentro. ¿Recuerdan lo que un día el Señor le dijo a los fariseos? Vosotros sois sepulcros blanqueados, pero por dentro sois podredumbre, huesos podridos. Así le dijo. No con el fin de llevarlos a la perdición, sino de que vieran su terrible condición y que delante de los ojos de Dios no podemos esconder nada. Y que el problema no radica en lo exterior. El problema no radica en hacer reformas exteriores. La verdadera reforma vendrá como resultado de un verdadero reavivamiento. Seremos legítimos, seremos transparentes, viviremos una vida a la luz del día sin temor a nada, cuando nuestro corazón se encuentre en paz, cuando nuestro corazón se encuentre Cristo entronizado y cuando nuestro corazón lata al unísono del corazón de Cristo, porque su amor ha tomado el control de nuestra vida y no hacemos sino solamente su voluntad porque le amamos. ¿Por qué debemos obedecer a Cristo? Porque le amamos, y si no, no le obedezcamos. Solo esa debe ser nuestra razón de la obediencia, el amar a Cristo. El Señor lo dijo: si me amáis verdaderamente, guardad mis mandamientos. El que no ama a Dios no obedece, hace su propia voluntad, vive su propia vida, sigue en el pecado, sigue haciendo sus propios deseos, sus propios caminos. Ese es el resultado de que Cristo todavía no está en el trono del corazón. Y ese corazón no ha sido regenerado, reavivado para que viva para Cristo Jesús. Mis amados, si esto no ocurre, nunca abandonaremos el pecado. Siempre seguiremos en la misma condición. Y esto es tan fundamental si queremos realmente ser verdaderos adoradores, si queremos realmente ser verdaderos hijos de Él, si queremos que todo lo que hacemos aquí, estos cultos de adoración, estas reuniones, serán aceptadas por el Señor si realmente permitimos que Él trabaje para erradicar el pecado desde el corazón, desde la mente, para que lo abandonemos desde allá. No es tanto exteriormente, es desde adentro hacia afuera. Debe de haber una metamorfosis, debe de haber una transformación para que lo externo sea el resultado de lo interno. Escucha muy bien lo que te voy a decir. Una reforma sin un verdadero reavivamiento, eso se llama fanatismo y legalismo. Y por eso hay personas que se levantan con movimientos de reforma a señalar, a condenar y a juzgar a los demás. Fanatismo, legalismo. Porque cuando no hay un verdadero reavivamiento, en vez de redimir, condenamos, señalamos y nos creemos más santos. Y para llegar a obedecer a Cristo, primero debo de amarlo. Y para llegar a amarlo, primero tengo que rendir mi corazón, mi vida, mis pecados. Hay que abandonarlos, o Cristo no morará en tu vida y en mi vida, y nunca habrá un paso de muerte a vida, porque Cristo es el único que concede salvación, vida eterna. Él dijo: yo soy el camino, pero también soy la vida. Y vea lo que dice acá en el libro de Isaías, cuán terrible es el problema del pecado y por qué es de urgente necesidad abandonarlo. De nada sirve confesarlo nada más. Hay que abandonarlo. Vea lo que dice Isaías 1, 16 y 17. Pero recuerda, hermano querido, debe de abandonarse desde el corazón. Este cambio, esta transformación, este abandono debe salir desde adentro. Desde allí se debe cortar de raíz el pecado. No puede morar ni deambular en nuestra mente. Debe ser borrado del cassette
para que ahora sea implantada la palabra de Dios y surja una nueva vida en nosotros en Cristo Jesús. Vea lo que dice allí, vea lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Isaías, capítulo 1. La palabra de Dios en Isaías, capítulo 1, versículo 16, dice, 1:16 de Isaías, dice, lavaos, lavaos, lavaos y limpiaos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad del pecado? Quitadlo. No solamente debemos ser lavados y limpiados por la sangre, hay que quitar la iniquidad, porque si la iniquidad permanece, es como si usted y yo nos bañamos, ¿verdad? Nos quitamos la ropa sucia, nos bañamos y a lo que nos bañamos nos volvemos a colocar la ropa sucia. Pregunto, ¿hicimos algo? No, vamos a volver a adquirir el mal olor, vamos a oler a feo otra vez, porque hay que quitarnos la ropa sucia. Hay que cambiar esa ropa por una ropa nueva y limpia. Eso significa que hay que dejar ese carácter pecaminoso. Hay que dejar esos deseos de la carne y revestirnos del carácter de la justicia de Cristo. Por eso el reavivamiento y la reforma van conectados, en especial el reavivamiento, la primera parte, va conectada con la obra del Espíritu Santo, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Le capacita para que obedezca la ley de Dios, que hace que en él pueda reflejarse, pueda tejerse el traje celestial, el carácter celestial que refleja a Cristo en su mente y en su corazón. Y ese telar que es diseñado, que es tejido por el Espíritu Santo, pero que el pecador lo permite en su vida, al entregarse a Cristo, dice, Él quita la iniquidad, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. ¿Y en dónde empieza eso, hermano? En la mente y en el corazón. La mente es símbolo, el corazón es símbolo de la mente. ¿Y qué debemos aprender? A hacer el bien, buscar juicio, rectitud al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Por eso en este punto, el reavivamiento se conecta con la reforma. Si usted quiere permanecer en ese reavivamiento y no quiere volver a morir, debe haber una reforma. Debe haber una reforma. Porque si usted solo abandona, pero no reforma su vida, no reorganiza su vida, porque recuerden lo que es la reforma. ¿Recuerdan lo que es la reforma? Es una reorganización de ideas, hábitos, principios y prácticas. Si usted no une el reavivamiento, ahora revivió, escuchó la palabra de Dios, reconoció su pecado, vio la grandeza de Jesús, su amor, cayó humillado. El Señor produjo en usted el verdadero arrepentimiento. Este arrepentimiento lo llevó a confesar su terrible pecado y su terrible condición delante de Dios. Y esto hizo que finalmente ese pecado fuera cortado de su vida. Pregunto, ¿ahí termina todo? No. Si usted no ocupa su mente en hacer lo bueno, en hacer obras de justicia, en ser un siervo de Dios, en servir a Dios, usted y yo volveremos otra vez a la muerte. Volveremos al pecado. Por eso, hermano, por eso, si usted no sirve a Dios, le dejará de servir finalmente. Aquellos que solo van a ocupar una banca a la iglesia, al templo, aquellos que simplemente viven una vida fresca dentro del cristianismo, finalmente serán los primeros en volver atrás. Si usted no reforma sus hábitos, si usted no cambia sus pensamientos, si usted no organiza una agenda para su vida, para ahora servir a aquel que lo rescató y que lo reavivó y que lo perdonó, para entregarse de lleno,
usted no desarrollará el carácter firme para no volver otra vez atrás. Por eso la reforma es tan fundamental para otras 2 noches. Porque la reforma hace que finalmente se forme el carácter que nos hace permanecer inconmovibles frente al pecado y nos hace vencedores del mal para vivir como siervos de Dios cada día hasta el último día de nuestra vida. Y poder decir como el apóstol Pablo, para mí cada día el vivir es Cristo Jesús. Y si me toca morir, voy a morir. ¿Saben por qué no estamos dispuestos a vivir para Cristo, a desgastarnos para Cristo? Porque estamos muertos en el pecado. Porque el pecado nos tiene paralizados. Porque le damos más gusto, más tiempo, más recursos al pecado, al egoísmo, a la autosuficiencia, a los deseos de la carne, que todo eso cuando se lo entreguemos a Cristo y a su servicio, hermanos, va a ser de nosotros que vayamos de gloria en gloria. Y ahí es donde le vamos a encontrar el sentido a nuestra vida cristiana, porque nos vamos a desgastar y el evangelio nos va a desgastar y no nos va a importar porque estamos agradecidos, porque hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo puede un muerto agradecer a Dios? ¿Cómo puede un muerto servir a Dios? Aquel que no sirve a Dios, aquel que no entrega sus talentos, sus dones, sus capacidades, su tiempo, es porque el diablo lo tiene en el estado de la muerte. Y ahora voy al texto clave para que me entiendan esto y para que entiendan el por qué digo esto. No lo digo porque, por decirlo. La palabra de Dios así lo fundamenta. Hay un texto que siempre me ha impactado desde el día que lo leí. Yo siempre leía Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero un día leí el texto anterior y, hermanos, me impactó, porque el texto anterior a Romanos 6:23 resume de una manera poderosa lo que hace el reavivamiento y lo que hace la reforma en la vida de todo verdadero hijo de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 22. Vea lo que dice allí Romanos 6, 22. Aquí se resume el plan de salvación. En este solo texto se resume lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Lo que es el reavivamiento y lo que es la reforma. Vea lo que dice allí. Lo que produce finalmente la reforma. Romanos capítulo 6, versículo 22. Mas ahora habéis sido libertados del pecado. ¿Cuál es el propósito del reavivamiento según lo que hemos estudiado hasta ahora? Hermano, libertarlo a usted y a mí del problema del pecado. ¿Y por qué necesitamos ser libertados del problema del pecado? Porque si permanecemos en pecado, permanecemos en muerte. Y de nada valdrá que Cristo haya muerto en la cruz si el pecado mora en tu vida y en mi vida. Por eso el texto dice, más ahora, porque esta obra debe ser hoy. Ya ahora, no podemos decir, mañana vamos a vencer. No, hermano, hoy usted tiene que ser santo, estar en paz delante de Dios. Pregunto, ¿es posible que hoy seamos libertados de todo pecado por la fe en la sangre de Cristo Jesús? ¿Sí o no? Sí. ¿Es posible que a partir de hoy podamos vencer todo pecado? Sí, porque si no, entonces no dijera, más ahora habéis sido libertados del pecado. Pero ahora luego, ¿qué pasa con aquel que ha sido reavivado, libertado y abandonado el pecado? ¿Cuál es el siguiente paso a seguir en la vida de esa persona para que no vuelva al pecado? ¿Cuál es? Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Hermano, si usted y yo no llegamos a ser siervos de Dios, somos siervos del pecado. Seguimos esclavos del pecado y no ha habido un verdadero reavivamiento en nuestra vida. Seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Le hago una pregunta en esta hora. ¿Es usted realmente un siervo de Dios? ¿Qué es un siervo de Dios?
El siervo de Dios, recuerdo hace unos días estábamos por allí con el grupo con el que ando, no sé si alguien esté por allí escuchándome, y precisamente el grupo que este siervo, por eso coloco allí, no sé si alguien no había identificado, porque coloco SD, Ismael Carvajal, porque soy un siervo de Dios. Así me hago llamar yo, desde que identifiqué cuál es el llamado de Dios al abandonar el pecado, desde ese día decidí convertirme en un siervo de Dios. Eso es lo que soy. ¿Y quién es un siervo de Dios? Y yo le decía a los hermanos que fuimos a visitar allí a una vereda, y el hermano me decía, uy, hermano, gracias, porque aquí hacía años que no venía tanta gente. Fuimos a tener una vigilia extraordinaria hasta medianoche. Eso la gente no se quería ir a dormir, querían seguir estudiando, querían seguir compartiendo. Y siempre el camino era largo, bastante difícil para llegar allá. Y yo le dije, pues hermano, porque tristemente no hemos aprendido a ser siervos de Dios. Y entonces él se admiró y dijo, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué lo dice? Yo le dije, porque sí, hermano. Porque el siervo de Dios está dispuesto a ir donde su Señor lo mande, sin quejarse. Y entonces el hermano apenas se sonrió y dijo, oiga, sí, con razón ustedes están aquí, en verdad son siervos de Dios, porque aquí no viene cualquiera. Así que mis amados, amén, hermano David, así es. Así que mis amados, si usted se considera un siervo de Dios, nunca debe, grábese esto en la mente. Dios me ha traído hasta donde estoy. Y alabo su nombre y la gloria es para él, porque yo no tengo nada bueno en mí. Es lo que él hace a través de este siervo. Pero yo estoy donde estoy y sirvo a Dios como sirvo, es porque un día le dije, Señor, nunca te voy a colocar un pero a lo que usted me mande. Si no sé, lo voy a aprender. Sea donde sea, voy a ir. En el momento y a la hora que tú me necesites, ahí voy a estar. Y hasta el día de hoy le he cumplido. Y hermanos, me siento cada día gozoso en este evangelio. Y quisiera todo el día estar predicando. Es porque tengo que traer recursos a la casa. Porque dependo de un trabajo por el momento, pero yo sé que voy a depender totalmente de Dios por su gracia y por su amor. Porque quisiera todo el día estar metido de lleno sirviendo a Dios. Porque es un gozo y una alegría servir a Dios, porque yo estoy agradecido y esto es el resultado, no por ganancia, no por nada. Yo lo hago porque estoy agradecido, porque Él me salvó del pecado, me rescató de la muerte eterna y hoy tengo una esperanza gloriosa de que volveré a reencontrarme con mis seres queridos, con mi madre que me enseñó a temer y amar a Dios. Y por eso le sirvo a él. Recuerdo que el otro día fui a otro lugar y me dijeron, hermano, nos gustaría que nos tuviera una campaña, pero ¿cuánto nos cobra? Yo le dije, ¿cómo así que cuánto nos cobra? Y yo, sí, porque todos los que vienen aquí, pues nos cobran siempre. Yo le dije, no, ya el Señor pagó en la cruz del Calvario lo que cualquier persona coloque el precio, no. Ya el Señor pagó en la cruz, ¿por qué hay que pagar? Ya el Señor lo hizo todo para nosotros. Lo que nosotros podamos hacer es algo tan mínimo y debe ser el resultado de nuestro agradecimiento a Dios. Ahora vea lo que termina diciendo el texto. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Y qué pasa cuando usted se convierte en un siervo de Dios? Cuando usted sirve a Dios y se desgasta para Dios, hermano, sin darse cuenta, el Espíritu Santo va desarrollando santidad en su vida. ¿Y sabe qué es santidad? Lo opuesto al pecado. Por eso he titulado este cuarto tema, ¿cómo podemos abandonar para siempre el pecado? Y aquí está la clave, hermano. Si usted no sirve a Dios, nunca abandonará el pecado para siempre. Entre más sirva a la causa de Dios,
más lejos estará el pecado de su vida. Y se lo compruebo con este texto, porque dice que cuando nos hacemos siervos de Dios, dice, tenéis por fruto, tenéis, ya está asegurado, tenéis por fruto la santificación. ¿Y saben qué es la santificación? Es la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Es vivir una vida sin pecado. ¿Por qué? Porque cuando usted no ocupa su mente después de haber abandonado esas cosas, si usted no la ocupa, el diablo otra vez se la llena. Por eso debe ocupar su mente en buscar la salvación con temor y temblor y ayudar a otros a también lo mismo. ¿Recuerdan ese pasaje del libro Mensaje para los Jóvenes? Hablando acerca del punto débil de nuestro carácter, dice el punto débil, dice que la mente que está desocupada finalmente llega a ser taller del diablo. Así lo dice. La mente que está desocupada llega a ser taller del diablo. En otras palabras, todo el que no se entrega a una vida de servicio anegada por el maestro. Pregunto, ¿hay mucho por hacer en la obra de Dios? Claro, hermanos. Los campos están por recoger una cosecha y los obreros están durmiendo, gastando el dinero, viviendo una vida alegre, divirtiéndose con el mundo. Y hermanos, mientras que nosotros mismos nos estamos perdiendo y otros están perdiendo a nuestro alrededor, porque los que están siendo salvos son aquellos que están viviendo como siervos. ¿Y qué pasa si el Señor viene y nos halla en esta experiencia? Vea lo que dice al final. Y tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ay, hermanos, cuánto espera el cielo que nosotros vivamos esta experiencia con Cristo cada día. Por eso, queridos, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Recuerde que el corazón es engañoso. Y por eso Cristo hoy nos pide nuestro corazón, para que Él sea el que dirija el timón de nuestra vida, para que Él sea el que ocupe nuestra mente en la salvación. Vea lo que dice Colosenses. ¿Qué debemos de hacer luego de haber pasado de muerte a vida? ¿Qué debemos de hacer? Vea lo que dice Colosenses capítulo 2. Vea lo que dice allí. Colosenses capítulo 2. La palabra de nuestro Dios nos lo anuncia. Colosenses capítulo 3, versículo 1 en adelante. Si pues habéis resucitado con Cristo, o sea, si hemos pasado de muerte a vida, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba, hermano. ¿Qué hace todavía botando el tiempo en la basura de este mundo? Va a volver otra vez al mismo basural. Hay que colocar y desgastarnos en las cosas de arriba. Si es que hemos resucitado en Cristo. Algunos han resucitado otra vez en la misma condición. Se meten al agua, se dan un baño y no resucitan, no mueren para resucitar con Cristo. Qué triste. Pero vea lo que dice allí. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned las miradas en las cosas de arriba y no en las cosas de ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer eso? Porque habéis muerto y vuestra vida ahora ¿en quién debe estar escondida? ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Recuerdan la experiencia del apóstol Pablo en Romanos 7? ¿Recuerdan lo que estudiamos aquellas? ¿Qué decía el apóstol Pablo? Soy un miserable. Estoy perdido. Vino el mandamiento y por causa de mi pecado, el mandamiento me condenó porque soy codicioso, soy mentiroso, soy adúltero. El pecado me condenó y dice él, lo que yo quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer, eso termino haciéndolo. Pero cuando él le entregó su corazón a Jesús, cuando él se humilló, cuando él reconoció su pecado,
cuando él tuvo un encuentro personal por medio de la fe a través de la palabra y reconoció su condición, confesó su pecado y se entregó a Cristo, abandonando ese pecado, él pasó de muerte a vida. Y ahora vea cómo se describe él en Gálatas después de vivir esa experiencia. Cuando vivía desesperado porque no sabía cómo hacer la voluntad de Dios, luego de que le entregó su vida, su corazón, su mente al control de Cristo, vea ahora cómo él vive una experiencia diferente en su vida. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. Y finalmente el pecado será erradicado para siempre de nuestra vida. Vea lo que dice allí Gálatas 2:20. Ahora con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Ahora ¿quién vive? Cristo en mí. Y lo que antes hacía en la carne, lo que tanto él sufría, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero cuando se encontró con Cristo, vio que Cristo era la solución, de que él era la vida, de que él podía resucitarlo, de que él podía condenar ese pecado en su vida y quitárselo. Pero si él permanecía en Cristo, hermano querido, y con esto quiero ir cerrando, la única victoria está garantizada en la vida del cristiano si permanecemos en Cristo, si le entregamos nuestro corazón a él, si vivimos para él, la victoria está garantizada, porque el Espíritu Santo hará y nos dará el poder de Cristo para ser vencedores. Vean lo que dice allí en Gálatas 2:20, ahora ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y ahora lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué él le entregó todo a Cristo? Porque él contempló en la palabra que Cristo había entregado todo por él. ¿Por qué él se enamoró de Cristo y le entregó su corazón? Porque vio que Cristo primero le amó y se entregó a él. Hermanos, cuando nosotros experimentemos esto en nuestra vida, cuando reconozcamos cuán grande es el amor de Cristo por nosotros, no queda más que rendir toda nuestra vida, rendir nuestro pecado, permitir que nos limpie, que Él nos cambie, que Él nos transforme, que Él haga lo que quiera hacer en nuestra vida para gloria de su nombre. Y estaremos dispuestos a hacerlo porque le amamos, porque Él primero nos amó a nosotros. Y quiero cerrar con otro texto más que dice en Romanos, vea la clave para permanecer libre del pecado. Vea la clave, hermano, escúchela. Porque si no abandonamos el pecado, si no abandonamos finalmente el pecado, antes de leer ese texto, quiero leer lo que dice el Camino a Cristo acerca de esto. Si no abandonamos el pecado, vea lo que va a pasar. Dios no acepta, Camino a Cristo, página 22. Dios no aceptará la confesión sin sincero arrepentimiento y reforma. Debe haber un cambio decidido en la vida si queremos ser perdonados y si queremos quitar todo lo que nos ofende a Dios para que finalmente seamos perdonados. Ahora vea lo que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Cuál es la clave, hermanos? Permanecer todos los días en Cristo. Vivir, como lo decía el apóstol Pablo, vivir todos los días para Cristo. Pregunta. ¿Cómo vivimos todos los días para Cristo? Fácil, ya lo hemos estudiado, ya lo acabamos de leer. Romanos 6:22. Luego de haber sido libertados por Cristo, ¿cómo permanecemos en Cristo? Cuando somos siervos de Él. No hay otra manera. Yo no encuentro otra manera de permanecer en Cristo, sino cuando nos entregamos a una vida de servicio. De esa manera permanecemos en Él. Quien no sirve a Cristo no permanece en Él. Y finalmente el diablo lo atrapa y se lo lleva para el mundo. Así está haciendo con miles que hoy están en la iglesia. Y aunque están en la iglesia, aunque se congregan,
su corazón y su mente ya está en el mundo. Cuando venga la gran prueba, son los primeros que van a salir de la fila de Dios, porque nunca aprendieron a ser verdaderos siervos de Dios desde el corazón. No le habían entregado el corazón a Cristo. Por eso Jesús dice en Proverbios 23:26, hijo mío, dame tu corazón para que vean por tus ojos mis caminos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Los que cada día sirven a Cristo, no le dan lugar a los deseos de la carne, porque su mente está ocupada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Mis amados, quiero en esta hora cerrar este momento especial haciendo un llamado a que podamos permanecer en Cristo, quien es nuestra única esperanza. Es posible vencer el pecado en nuestras vidas. Así como hemos podido vencer muchas inclinaciones, muchas situaciones, esos problemas que todavía hay en tu vida y en mi vida son posibles si realmente le entregamos el control entero de nuestro corazón y de nuestra mente al poder de Cristo. ¿Te gustaría en esta hora reconocer que necesitas abandonar muchas cosas, pero que más que abandonar, necesitas cubrir ese hueco que queda en tu vida sirviendo y ocupándote en las cosas de Dios para no volver más al pecado y vivir cada día para Cristo? Pues quiero en esta hora terminar haciendo un llamado. Quiero tocar y cantar esta alabanza, que es un llamado con el cual quiero cerrar en esta hora. Y este himno y esta alabanza me gusta mucho porque es un himno que nos invita que aunque nosotros no somos capaces de cambiar, hay alguien que si vamos a Él, Él puede hacernos vencedores y Él puede cambiar nuestras vidas para siempre. Si permanecemos en Él, permaneceremos libres del pecado, porque cuando vivimos en Él, vivimos una vida de obediencia por amor a Él. Y esa obediencia es un cerco que nos protege del pecado para vivir una vida de paz, de gozo y de alegría para siempre. Por eso esta alabanza se titula Nueva Vida. ¿Cuántos quisieran tener una nueva vida en Cristo Jesús? Que las cosas viejas queden atrás, que este reavivamiento haga de nosotros cosas nuevas para gloria y honra de nuestro Dios. Así que escuchemos esta alabanza que esperamos sea un llamado para nuestra vida. Si no puedes cambiar, si te sientes perdido en medio de la oscuridad, si tu vida está muy destrozada, escucha hoy la voz de Jesús. Te dice ven, el Señor te puede cambiar y transformar. Entrégale a Él tu corazón y dile a Él, entra en ti. Recuerdo que ayer Él me dio
dentro de mí. Hizo un milagro, Cristo en mi vida. Quiso cambiarme todo mi ser. Y le dice, ven, el Señor te puede cambiar y transformar. Entrégale a Él tu corazón y dile a Él, entra en ti. Entra en ti. Entra en mí. Amén. Oremos a nuestro Dios y permitámosle a Cristo que entre en nosotros y que desde adentro pueda obrar ese reavivamiento y esa reforma que tanto necesitamos para que cada día podamos vivir para Él como sus verdaderos siervos en esta tierra. Oremos. En esta hora, eterno y poderoso Padre Celestial, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia, porque perdonas nuestro pecado y porque no solamente deseas perdonar nuestro pecado, sino limpiarnos de toda maldad para no seguir en la misma condición. Por eso, oh Dios, no solamente queremos confesar nuestro pecado delante de ti, queremos que nos des el poder para vencerlo. Tú ya lo venciste en esta tierra y tú has prometido que todo aquel que cree en tu nombre puede vencer el pecado. Quizás aquí hay alguna persona esclavizada por algún vicio, por algún hábito, por algún pecado que está destruyendo su vida, su salud, que hace que no tenga paz en su corazón. Señor, desde aquí oro en el nombre de Jesús por esas personas, para que tú destruyas por medio de tu palabra, cortes con la espada de dos filos, penetres hasta su corazón y su alma, y estas personas puedan ser libertadas de las cadenas de la esclavitud del pecado para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Que ellos sean tocados por el Espíritu Santo para que sean removidos a una nueva vida y esa naturaleza pecaminosa sea muerta en nosotros para vivir cada día para Cristo. Tómanos en tus brazos de amor y llévanos a descansar. Los que ya es de noche allí en Europa, dales un descanso reparador. Y a nosotros aquí, Señor, guárdanos en el resto de esta tarde y que podamos seguir caminando y tomados de la mano del único que nos puede cada día ser vencedores, y ese es Cristo Jesús. En el nombre de Él, en el nombre poderoso de Jesús, pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras maldades, para que nos limpies y nos selles con el espíritu de la promesa, para que cada día podamos vivir para ti y ser siervos verdaderos hasta el día final. En el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor y Salvador te lo suplicamos y te lo pedimos todo. Amén y amén.